Gaby, ¿qué opinión tienes sobre el ayuno intermitente? Me gusta, lo practico. Yo siempre digo que, bueno, pues son cosas que son coherentes. Hay que buscar también la lógica a todo. Igual que te expliqué el tema del bosque, que es una forma lógica de entender lo que estamos hechos para comer, el ayuno también. Y es que nunca hemos vivido con tanta abundancia alimentaria como vivimos hoy en día. Que gracias a Dios, gracias a la vida que la tenemos. Maravilloso que tengamos abundancia, pero no venimos de allí ni estamos hechos para comer todo el día ni todo el rato, ¿sí? No obstante, siempre me gusta, pues, contextualizar que no todas las personas a lo mejor están preparadas para hacer un ayuno, sobre todo si hay muchas alteraciones de la conducta alimentaria, personas anoréxicas, personas bulímicas, que a lo mejor necesitan un apoyo para poder realizar esta práctica. No sería lo más indicado, pues, que la hicieran. Si hay personas desnutridas, pues no, pero en general sí pienso que puede ser una práctica que puede beneficiar. A mí no me gusta que las personas, porque también nos volvemos muy, como digo yo, muy controladores. Entonces nos bajamos la app de ayuno, nos ponemos el reloj, vamos contabilizando. Me queda 1 minuto para romper el ayuno. No, tampoco así. Es decir, lo volvemos a prostituir. Lo volvemos a cambiar, lo volvemos a liar. Y entonces, esto pasa mucho. Nos tendemos a ir mucho a los extremos. Entonces, sí, el ayuno intermitente, muy válido. ¿De cuánto lo puedo hacer? Pues de 12, 14, 16 horas. Lo que tú puedas, lo que sientas, pero también escúchate un poco, ¿no? O sea, no te desvincules totalmente de tus sensaciones, porque tampoco merece la pena. Y cómo romperlo también, ¿no? Porque claro, haces ayuno intermitente y lo rompes con una tapa y una cerveza, pues no... Y luego ese es otro punto, no hagas ayuno intermitente si todavía no has cambiado tus hábitos. Entonces, lo más importante es lo que comes en el día a día, no lo que ayunas. Sí, pero por ejemplo, el hábito. Vivo en un país, por ejemplo España, en el que el pan, bueno, si me escuchara mi madre, el pan es algo vital. Y yo, según te he escuchado a ti o he leído en otro sitio... Vital. Desayuno... No vas a morir sin pan. Almuerzo y cena. Pero bueno, pero está siempre presente. Vital culturalmente hablando, sí. Entonces, es que en el colegio, las dietas de los nenes contienen pan, tienen pasta, tienen... O sea, mi niño está en el comedor y tienen macarrones, espaguetis, comidas que, bueno, son normales. Allí es donde deberíamos empezar a cambiar las cosas. Porque definitivamente, evidentemente, ¿qué pasa? Que el pan... La pasta, las harinas son súper económicas. Es decir, son súper rendidoras, son súper económicas y sacian, llenan temporalmente, pero lo hacen, ¿sí? Entonces, claro, evidentemente no solamente es un tema cultural, es un tema también de economía, muchas veces de facilidad, porque es mucho más fácil abrir un paquete de macarrones, hervirlos, un paquete de arroz, que ponerte a pelar unas patatas, hacer un puré de patatas. Por muchas razones abusamos muchísimo de los productos harinas, de las farináceos en general, de los cereales, cosa que no debería suceder. Y bueno, también aquí podríamos hablar del pan, y esto es hablar un montón de cosas, porque el pan ha cambiado, el pan tampoco es lo que era. ¿Me puedes decir también que antes comíamos pan y ahora tenemos problemas con el pan? Pues también, porque no solamente el pan ha cambiado, sino también abusamos del consumo de pan. Si tú le preguntas a tu bisabuela, por ejemplo, evidentemente ven aquel tiempo, ¿no? ¿Cuánto comían de pan? Pues comían un trocito, es que no podían comer más, es que además se ponía duro el día siguiente, con lo cual ya o lo rallabas y hacías migas o veías qué hacías con el pan, pero no podías comer pan todo el día, ni todos los días como hacemos hoy en día. Entonces han cambiado cosas. Primero, el pan no es de la misma calidad que se hacía anteriormente, que se hacía con una fermentación más lenta, más cuidada, etcétera. La cantidad que comían no era ni comparable con la cantidad que comemos hoy en día, y ya también podría hablarte también de las modificaciones que ha sufrido el humano, porque también nuestras bacterias intestinales, nuestros intestinos ya han venido cambiando. Entonces tenemos hoy en día una microbiota mucho más empobrecida, que son esas bacterias del intestino, mucho más empobrecida que hace unos años, lo cual nos predispone a que tengamos también más alergia, más intolerancias, más problemas a día de hoy. Entonces, por eso que tú me digas, porque es la típica frase que dice la gente, antes comíamos de todo y no pasaba nada, pues es que no somos los mismos, ni los alimentos son iguales. Pero lo que acabas de decir es cierto, o sea, alergia, yo no conozco, hace años no había tanta alergia, ahora hay muchísima. ¿Por qué van más la alergia y la intolerancia alimenticia, que hace 20 años no se hablaba de ello? El sistema inmune, como te digo, ha cambiado. O sea, primero los alimentos han cambiado. No podemos comparar, como te digo, un pan de ahora con un pan de antes. Al pan de antes también llevaba harina, sal, agua y masa madre y poco más. Hoy en día te lees un paquete de pan Bimbo. Hoy es levadura, ¿no? No llevaba ni levadura, se hacían más con masas madre. Hoy en día lo que compramos son barras congeladas, que cuestan 3 barras €1. Eso
O sea, ya ni nada más por el precio. Sí, en todas las estaciones de servicio tienes ya pan, ¿eh? Sí. En Ya nada todas. más por el precio te puedes imaginar que lo que está allí básicamente no es algo que ha llevado un proceso lento de fermentación, porque no dan los tiempos ni la economía para... O sea, hay un proceso de industrialización de la Claro, alimentación. de todo. Entonces, eso está llevando a que los alimentos no sean de la misma calidad y, por tanto, haya más riesgo de que el sistema inmune reaccione, porque el sistema inmune, como te digo, él está todo el día en nuestro cuerpo viendo a qué ataco, ¿sí? A qué defiendo, de qué te defiendo. Y luego también hay otros factores que han influido. Como nuestra dieta ha cambiado, como nuestros hábitos han cambiado, como el estrés ha cambiado, nuestro cuerpo también está cambiando. Y hoy en día se sabe que hay una transferencia materno-fetal de nuestras bacterias. Es decir, las bacterias con las que nació mi hija hace unos meses son mis bacterias. Y mis bacterias seguramente han cambiado en función a las que tenía mi madre o mi bisabuela. Si ese contexto microbiológico que tenemos nuestros intestinos, esa microbiota ha cambiado, y ha cambiado para peor, porque está cambiando para peor, ¿sí? Nuestro sistema inmune también cambia, porque nuestra microbiota es la encargada también de brindar señales al sistema inmunitario. Lo está haciendo más reactivo, ¿sí? Menos tolerante. Y luego hay otro factor, y es la carga tóxica. O sea, hoy en día nacemos ya, cuando hablamos de los tóxicos ambientales, nacemos ya con una carga tóxica. ¿Por qué? Porque la carga tóxica o los tóxicos también se transfieren de generación en generación. Entonces, la carga tóxica con la que yo nací en el 88 no es igual a la carga tóxica con la que nace mi hija hoy en día en el 2023. ¿Por qué? Porque nació con mucho más tóxico en su cuerpo que los míos. Como te digo, el sistema inmune está, como te digo, rastreando. Su sistema inmune ya está mucho más alerta que el mío, porque nació con más tóxicos. ¿Me expliqué? Sí, perfectamente. Entonces, eso está haciendo que tengamos, ya nacemos con ciertos elementos que nos hacen estar con un sistema inmunitario más desordenado, más activo, más inflamado, con más predisposición a inflamación crónica y más a alergias, a hiperreactividad inmunitaria, muchas cosas. Hablando en concreto del sistema, o sea, del sistema digestivo, ¿qué síntomas, cómo lo puedo notar? Hay personas que tienen problemas digestivos y que tienen una microbiota desequilibrada, y hay personas que tienen una microbiota desequilibrada y que no tienen problemas digestivos, con lo cual mucha gente me dice, no, yo no tengo ningún problema digestivo, con lo cual yo creo que mi microbiota está bien. Falso. No tiene por qué. No obstante, sí que hay síntomas digestivos que normalmente pueden ser la hinchazón abdominal, que el abdomen se te distienda, exceso de gases, digestiones muy lentas, muy pesadas, eructos, reflujo, que ya te hablan de que hay pues una alteración posiblemente de ese ambiente microbiano. ¿Y cuáles son las principales, ya para profundizar, cuáles son las principales enfermedades relacionadas con la inflamación? Vale, Cuando es crónica, evidentemente. Claro, empezamos con las alteraciones, hilando un poquito con la parte digestiva, el famoso intestino irritable, que es como súper etiqueta, todas las patologías que tienen que ver con el sistema digestivo, que hoy en día se habla mucho del SIBOL, sobre el crecimiento bacteriano intestinal, la candidiasis intestinal, el intestino irritable, la gastritis crónica, todo de hecho lo que termina en itis. Te puedes imaginar muchas cosas, gastritis, colitis, rinitis, cistitis, ya implica un proceso inflamatorio, ¿sí? Entonces, y todo lo que ocurra muchas veces o se prolonga en el tiempo ya es crónico. Entonces, todas las patologías del sistema digestivo generalmente tienen una base inflamatoria. Las patologías cardiovasculares, infarto de miocardio, dislipidemias, por ejemplo, alteraciones del colesterol, alteraciones metabólicas, resistencia a la insulina, diabetes, síndrome metabólico, tener evidentemente pues, exceso de grasa abdominal, tiene que ver con un proceso inflamatorio. Hoy en día se habla de que el exceso de grasa ya genera un proceso inflamatorio instaurado, inclusive que patologías como la obesidad tienen que ver con ese proceso inflamatorio, ¿sí? También podemos hablar de enfermedades o alteraciones hormonales que tienden a afectar más a las mujeres, pues con diferencia porque tenemos un background, un bagaje hormonal más amplio, ¿sí? Alteraciones tiroideas, ovario poliquístico, endometriosis, muchas patologías ginecológicas también tienen que ver con la inflamación o es el denominador común. Pero yo que soy un desconocido de la materia, ¿vale? Sí. Por ejemplo, te estoy entendiendo perfectamente, pero yo he escuchado muchas versiones. Por ejemplo, la fruta es buena, otro, no, la fruta no es buena. Hay un vídeo en internet, por cierto, que el chico está tomando cosas y todo es malo. Los huevos son malos, no, resulta que los huevos son buenos. Los lácteos, o sea, yo cuando digo a mi madre que la leche es mala, mi madre me mira con cara de demonio. Ya.
Porque es como que es una cultura, o sea, desde pequeños nos están dando leche. Sí. Podríamos ir entrando en los principales temas. Vas a encontrar información diversa, porque te digo que las redes sociales tienen esa parte buena y mala, ¿no? Que nos permiten acceder a mucha información, pero no toda esa información pues está realmente contrastada. Hay muchos alimentos que no es que sean malos per se, sino que han sufrido modificaciones que llevan a que hoy en día a nuestro cuerpo no les venga bien, como por ejemplo el trigo, ¿no? Que te hablé antes, o el pan. Sí. Que no es solamente el alimento, porque si nos hablamos de un trigo ancestral, bien fermentado, pues a lo mejor eso es otra cosa. ¿Me explico? El trigo sarraceno, por ejemplo. El trigo sarraceno, que realmente no es un trigo, de hecho no tiene gluten, ¿sí? Es una alternativa también. Entonces, como es explicarte que no es tanto, pues es también que los alimentos han cambiado mucho y eso hace que pues hoy en día nuestro intestino no lo acepte ni nuestro sistema inmune los tolere como los toleraba antes. Es el caso también de los lácteos. Los lácteos hoy en día pues en un intestino inflamado, por ejemplo, te va a rechazar los lácteos porque tiene una proteína difícil de digerir. Entonces, claro, pues no es igual. La leche que consumíamos antes tampoco, que la leche que consumimos ahora, hemos también industrializado todo, los intestinos no son iguales, han cambiado muchas cosas. En cuanto a la fruta, que era tu pregunta concreto, ¿no? ¿Qué pasa con la fruta? Pues total, hoy en día también hay una tendencia a demonizar un poco la ingesta de carbohidratos, de hidratos de carbono, de harinas en general. Es como no puedes comer harina, no puedes comer azúcar, no puedes comer fruta porque las frutas son azúcar. No, la fruta, bueno, tienen fructosa, que es el azúcar natural, pero en una matriz nutricional. Tienen vitaminas, tienen minerales, tienen fibra, es decir, no es igual azúcar, no me lo puedes comparar, ¿sí? Lo que ocurre hoy en día es que como muchas personas han empezado a padecer problemas metabólicos derivados de comer un exceso, muchas veces hidratos de carbono, porque comen mucha harina, comen mucha fruta, comen mucho azúcar, comen muchos procesados, no se mueven. Entonces, en la práctica hay muchos divulgadores que dicen, pues si te quieres quitar la resistencia a la insulina, si te quieres quitar el problema metabólico, quítate la fruta. Pues claro, pero la fruta no ocasiona el problema, ¿me expliqué? O sea, quitar esto es un poco quitar irme por el camino fácil, lo quito todo y pues por supuesto que el paciente mejora. Pero ojo, que ese paciente hubiese mejorado igual si yo lo pongo a hacer actividad física y si yo le quito el exceso que tiene de hidratos de carbono, de harina, y le dejo 1 o 2 porciones de fruta al día, porque la fruta realmente no es el problema aquí. Entonces realmente el cómo divulgamos, porque también es verdad que si decimos un titular sensacionalista en las redes, como por ejemplo, quítate la fruta, pues la gente le va a llamar la atención. Y eso también está haciendo que, por supuesto, se tienda mucho a los mensajes muy extremos en divulgación. ¿Y cuáles son los principales alimentos proinflamatorios? Vale, proinflamatorios directamente tenemos el azúcar y los ultraprocesados. Cuando hablo de ultraprocesados, te hablo de casi cualquier alimento, bueno, por decir alimento, producto realmente que venga empaquetado, industrializado, con más de 5 ingredientes. Ya estamos hablando de un ultraprocesado, ¿vale? Galletas, cereales inclusive que vienen preparados, alimentos que a lo mejor pueden comercializarse como algo muy sano, ¿sí? Como que vienen en una cajita y vienen healthy, no sé qué, y sano y light. No, y son ultraprocesados igual. Inclusive los yogures. Hay muchos que vienen con saborizantes, con colorantes, con sustancias que realmente restan mucho de ser un yogur realmente saludable. Entonces, realmente, todo lo que inflama es primero lo que tiene azúcar y lo que tiene ultraprocesado. O sea, lo que es ultraprocesado, lo que tiene más de 5 ingredientes, porque también contiene aditivos normalmente, ¿sí? Goma, edulcorantes, etc. Eso es lo primero. Estabilizadores, claro. potenciadores de sabor. Luego también está el alcohol, que evidentemente es un exacerbador también de la inflamación. El alcohol. Pero beber no es bueno. Bloquea las vías hepáticas, etc. Y aquí también te digo, es difícil dar un mensaje en redes y en divulgación con respecto al azúcar y el alcohol realmente equilibrado, porque también te digo una cosa, si yo uso un azúcar moreno de caña y utilizo una cucharadita al día y el resto de mi alimentación no contiene ningún ultraprocesado, ese poco de azúcar no me va a hacer nada, es decir, no va a representar un problema. Si una persona en un contexto de vida saludable se toma una copa de vino el fin de semana, no le va a producir nada, si es deportista, si no sé qué, pero ¿qué es lo que pasa? Puede ser hasta aconsejable, ¿no? También por la relación social, ¿no? Realmente aconsejable no, porque tú no tienes por qué depender del alcohol para socializar, pero
si realmente estoy hablando de una persona, pues a lo mejor que tiene un contexto de vida muy sano y se toma una copa de vino de vez en cuando, pues no le va a producir absolutamente nada. Pero si yo digo esto en redes sociales, va a pasar que la gente va a decir, pues es que hablar de eso es darle cancha al alcohol, porque la gente no sabe moderarse muchas veces y porque el alcohol es una sustancia adictiva. Y porque también el azúcar también es una sustancia adictiva. Si yo te digo a ti, tómate nada más una cucharadita de azúcar, es posible que te pases. Es posible que luego a lo mejor quieras más azúcar. Entonces es mucho más fácil decirte, no tomes alcohol y azúcar. ¿Me expliqué? Porque cuando yo hago una afirmación radical, ya me quito el riesgo de que te pases con ese tipo de alimentos que tienen un potencial adictivo. Entonces, es difícil divulgar en un contexto equilibrado muchas veces. Y además, normalmente ya los pacientes que te llegan a consulta realmente están enfermos, es decir, no viven en ese equilibrio de poder tomarte una copa de vino. Sí, pero si yo te soy honesta, si a mí me llega una paciente que se toma 4 cervezas y 2 copas el fin de semana, ¿sí? Y que come fatal, yo con cambiar un poco la alimentación y decirle, mira, no te vas a tomar 4 cervezas, sino que te vas a tomar una, pues oye, ya estamos mejorando mucho, ¿sí? Entonces yo creo que también depende mucho del contexto de cada paciente, persona, individuo. Pero realmente, desde hablarte de alimentos proinflamatorios, por supuesto que el azúcar, el alcohol y los ultraprocesados son proinflamatorios, las cosas como son, ¿sí? Entonces, Gaby, ¿cómo impacta nuestra alimentación en nuestra longevidad, en nuestra salud y en nuestra calidad de vida? Pues impacta en todo, porque si estamos hablando que también la inflamación, porque esta es otra realidad, la inflamación es un pasaporte directo al envejecimiento celular. De hecho, se habla del término inflammaging en inglés, que es que la inflamación fomenta más el envejecimiento de mis células. Entonces, por supuesto, si yo a través de la alimentación puedo controlar la inflamación, por supuesto que eso se va a traducir en un envejecimiento mucho más sano. Hoy en día padecemos, por ejemplo, de muchas patologías neurodegenerativas, lo que es el Alzheimer, lo que es el Parkinson, la demencia, ¿sí? Son patologías que también se sabe que tienen que ver mucho con el proceso inflamatorio, neuroinflamatorio. Si tú mejoras la inflamación, pues puedes reducir muchísimo que esas patologías se presenten. Y de hecho, en las zonas azules, las blue zones del mundo, se ha observado que uno de los indicadores de longevidad más claros son la capacidad funcional, la movilidad de las personas que llegan a muy viejitos, muy ancianos moviéndose, y la capacidad cognitiva. Son las 2 cosas que envejecen más rápido y pueden cambiar dependiendo del estilo de vida de la persona, sin duda.